Radio Nacional Argentina presenta Historia Activa. Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra nueva emisión de Historia Activa, un programa hecho por historiadores para todos ustedes, con la producción general de la profesora Rosa Grintal, la investigación bibliográfica de la licenciada Clara María Vargas, la dirección general a cargo del profesor José Luis Giorlando y quien les habla, Alejandro Cruz. En este día feriado nos proponemos pasarla muy bien con ustedes en esta otra fecha histórica, hoy con horario especial, a partir de esta hora hasta las 14:30, así que esperamos poder disfrutar junto a ustedes este nuevo programa de Historia Activa que hoy continuará con el tema que dejamos ayer respecto de la historia del Cabildo Histórico de la ciudad de Buenos Aires, que tuvo tanto que ver en los sucesos de mayo de 1810. Si ustedes lo desean, pueden llamarnos al 423-3822, teléfono fijo de Radio Nacional. También nos pueden dejar un mensaje al 425-7931 o nos mandan un mensaje de texto al 156-515-522, el celular de Radio Nacional. Nos escriben a historia-activa@yahoo.com.ar. Allí mi amiga Rosa Grinta le saca chispas al teclado para estar al día con sus contribuciones, preguntas, etc. Nos leen en www.netlog.com/historia activa, allí están nuestros blogs, o nos escuchan hoy a través de la web de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, etiqueta emisoras, etiqueta LRA6 Radio Nacional Mendoza, o se hacen amigos de Facebook, de nuestra página en Facebook, mejor dicho, ya somos 87 y vamos por más. Gracias por todos sus saludos y contribuciones. Y no hay forma de escaparse con nosotros, así que nos escuchan hoy en horario especial. Queridísimo amigo José Luis Giorlando, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes a toda la audiencia de Historia Activa. Bueno, muy bien, les voy a adelantar a nuestros amigos que continuaremos hoy con el tema que dejamos ayer, de la historia del Cabildo Histórico de la ciudad de Buenos Aires. Así es. Nosotros publicamos ayer una fotografía en nuestro muro de Facebook correspondiente al Cabildo Histórico hacia el año 1864. En realidad, un daguerrotipo que lo toma de frente desde el sitio de la actual Casa de Gobierno, y donde se ve el Cabildo con un reloj inglés que luego desapareció, como pasan con muchas cosas aquí, ¿no? Desaparecen y nadie sabe dónde van a parar, si lo venden, lo desguazan, qué es lo que pasa. O termina en la casa de un particular. O termina en la casa de algún funcionario muy acomedido de la Municipalidad de Buenos Aires. Claro. Por supuesto. Pero, como habíamos dicho ayer también, el Cabildo tiene una larga historia de modificaciones, transformaciones, mutaciones, si se quiere decir, y también algunas anécdotas, ¿no? Que responden a sus funciones edilicias y o institucionales durante todo ese tiempo. Por ejemplo, hablando de los relojes, el anterior a ese reloj de que estamos hablando fue comprado en 1763 en la ciudad de Cádiz, en España, y se lo trajo para la torre del edificio del Cabildo de entonces. Y ya que con sus campanadas la idea era que se destacaría en la tranquila ciudad, ¿verdad? Y fue hasta el año 1770 cuando el gobernador Bucareli ordenó que se dejase de tocar las campanadas de las horas en el Cabildo. Claro, Bucareli, lo que pasa es que Bucareli también estaba abocado a la guerra contra los portugueses también. Claro. Recordemos que había poca gente, no es la gente que vive hoy día en el perímetro urbano, en el ejido urbano capitalino, sino que bueno, Bucareli era un hombre de armas de llevar, es decir, venía de bombardear los portugueses que
por la famosa historia de la colonia del Sacramento, de la cual después vamos a hablar. Bueno. Sí. Quizás lo haya hecho para no levantar la perdiz, como dice por ahí, o que algún barco espía por ahí anduviera merodeando, porque no había sistemas de detección como es hoy, ¿no? O sea que esto... Probablemente, ¿no? Una hipótesis de historia activa, ¿no? Entonces, como vos decís, podría responder a una estrategia de guerra, que es lo que estamos comentando ahora. Y bueno, también sucede que en febrero del año 1779 ocurrió un suceso casi fantástico cuando una tormenta eléctrica, digamos, mientras se desarrollaba la tormenta eléctrica, cayó un rayo. ¿Dónde? En la Torre del Cabildo, ¿no? Y según las versiones que hay, según las versiones de testigos, el rayo tocó directamente la frase que había inscrita en la torre que decía Casa de Justicia. Ahí pegó el rayo, ¿no? Dios. Proverbial. ¿Y qué es lo que pasó? Borró la palabra jus. Entonces quedó Casa de Ticia. Todo esto. Y entonces, ¿qué pasó? Más allá de esto, los mecanismos del reloj quedaron seriamente dañados, obviamente. Y entonces, ¿qué pasó? Se sacó el reloj, lo que quedaba del reloj, tampoco se sabe dónde fue a parar eso, seguramente alguna casa de chatarra, me imagino, en aquel entonces. En el año 1783 se logró finalizar la capilla, se agregaron más calabozos, se lograron separar los calabozos de hombres y mujeres. Imagínense lo que sería eso antes, ¿no? No, claro. Por eso tiene el concepto del ayuntamiento, ¿sí? Es el municipio con fuerza legal donde estaba incluida la cárcel, como era en Mendoza acá. Nada más que nosotros los mendocinos no podemos apreciar ningún cabildo. No hay forma. Lo arrasó el terremoto. Sí hay una foto que después vamos a subir, dijimos la otra vez, ¿no? Ya la vamos a pasar en el mural de Facebook. Hay una foto tomada en 1871 por un fotógrafo, fíjense, detrás, es decir, la parte sur de lo que es la Basílica de San Francisco, hoy ruina de San Francisco, y se ve la primera línea de arcos, es decir, la planta baja de arcos, que usted lo puede observar, vendría a ser un cabildo muy semejante en construcción al porteño, si bien hay variedades interesantísimas de los cabildos que hoy día subsisten. Usted y yo hemos corrido por ese cabildo de Salta, por ejemplo. Así es, hermoso edificio. Hermoso edificio que está con muchas cuestiones originales, como por ejemplo los escalones de madera. Claro. ¿No? Exactamente. Entonces, ahí después vamos a pasar algo de lo que se ve, digamos, de lo que quedó del terremoto de este cabildo mendocino. Y después tenemos una interpretación de un pintor, que si lo encuentro entre mis papeles, que es un documento inédito, que lo vamos a pasar por Facebook también. Si lo encuentro entre sus numerosos papeles, porque claro, ustedes deberían ver la biblioteca del profesor con todos los documentos acumulados a lo largo de toda su trayectoria docente y personal también. Da gusto estar ahí y leer las joyitas que tiene, ¿sí? Así es. Y esto me lo pasó un profesor, el profesor Amador Gilberto Vega, fallecido hace 2 o 3 años, 2 años, ¿sí? Que lo había rescatado, entonces, de una visión de un pintor, pero al revés, ¿sí? Porque la visión de Mendoza es desde la alcoba del Cabildo hacia el oeste. Esta vez parece que el pintor se puso en posición inversa. Ya lo voy a buscar. Bueno, está bien, entonces queda hecha la promesa, digamos. Bueno, ¿qué es lo que sucedió después? Luego de los sucesos de la Revolución de Mayo, de los cuales el Cabildo fue epicentro, como todos sabemos, el organismo fue disuelto en el año 1821 y a partir del año siguiente comenzaron a funcionar allí edificios de sede judicial, ¿no? Sobre todo de fueros civiles. Claro, y en el interior, fíjate vos que los cabildos funcionan hasta 1824. ¿Sí? Es con las famosas reformas rivadavianas que se da de plano a la figura del cabildo, porque ya van haciendo la figura de la subdelegación, que después va a devenir en municipio. Todavía no podemos hablar de municipalidad, fíjate vos. Claro.
Bueno, es importante esto que acotás porque evidentemente la legislación rivadaviana tendía a sepultar el pasado colonial, ¿verdad? Todos los antecedentes institucionales hispánicos. Y menos mal que dejaron el cabildo en pie. Menos mal que lo dejaron en pie, aunque quisieron alguna vez demolerlo definitivamente, casi lo logran. Por ejemplo, otras anécdotas. Durante las siguientes décadas después de Mayo, el cabildo se mantuvo sin mayores modificaciones, por ejemplo, y el nuevo reloj que le colocaron después del Rayo comenzó a sufrir averías, ya en tiempos de don Juan Manuel de Rosas. Al punto que un cronista francés comentó burlonamente en el año 1850 que el gobernador terminó ordenando a los relojeros de la ciudad que ajustaran sus cronómetros al reloj del cabildo para no arreglar el reloj del cabildo, ¿verdad? Y bueno, en 1860 fue reemplazado este reloj por el que estamos hablando de marca inglesa, en el año 1860, de marca Thwaites and Reed, ¿sí? Y el reloj español fue trasladado a la iglesia valvanera, donde se perdió. Como para variar, ¿no? Y hablando de reloj y torres, la torre del cabildo era el aspecto edilicio más llamativo, el que lo identificaba más, ¿no? ¿Y qué pasó? En 1879 se llamó a un arquitecto italiano para que lo modificara. Y le hizo un estilo italianizante, obviamente, que lo estamos viendo en la foto que acabamos de subir a nuestro muro de Facebook del año 1879. Claro, ahí la torre tiene 3 planos. Así es. Imagínese una torre, sigue como dijimos en el adelanto ayer, como una T invertida. Claro, ya le va dando otro cariz, ¿no es cierto? Son una torre bastante pesada, ¿sí? Estamos hablando de 10 metros, José Luis. Sí. 10 metros de torre. Sobre todo en un suelo como el de Buenos Aires, tan húmedo, ¿no? Un ingeniero civil o un maestro mayor de obra nos podrá avalar esto cuando no se hacen los cálculos correspondientes de pesos, ¿no? Exactamente. Y bueno, justamente si se ve, el techo está completamente plano porque se le sacaron las tejas. Claro. Y la forma de... no recuerdo ahora exactamente, usted me va a ayudar, de 2 aguas, perdón. Claro, el techo a 2 aguas. Fue aplanado. Y ustedes fíjense que la teja es la teja colonial, la teja que se amasaba con las manos, valga la apreciación artesanal, y se ponía en la pierna, ¿sí? Y ahí le daban la forma. Usted imagínese, amasa la teja con arcilla y se la pone en la parte superior de la pierna y iba haciendo el molde con la pierna. Con el muslo, digamos. Con el muslo de la pierna. Fíjate, vos te acordás cuando hace algunos años fuimos a Jujuy, sí, hace algún tiempo prudencial atrás, sí. No le vamos a decir la cantidad, pero es más de 2 décadas. Sí, estuvimos allí. Donde nos explicaban esto, viendo el cabildo de Jujuy justamente, que claro, conserva algo de esas tejas originales coloniales. De la época colonial, claro. Y tal como vos lo dijiste, también conocimos el de Salta, más majestuoso que el de Jujuy. Claro. Y que también conservaba gran parte de la construcción. Una belleza. Una belleza. Si ustedes quieren ver un cabildo, observen el cabildo de Salta. De Salta. ¿no? Y no en vano se llama Salta la Linda, ¿no? Claro, pero no en vano. Conserva todo un barrio de casas coloniales en perfecto estado. Claro que ellos no tienen terremotos como nosotros, ¿no? Tuvieron terremotos, pero no tan importantes. No tan importantes como los menducos, digamos. Bueno, pero esto es 1879, lo que estamos hablando de la torre italianizante. Duró nada más que una década, por lo que hablamos ayer, hasta que vino don Torcuato de Alvear. Famoso don Torcuato de Alvear. El gran constructor y demoledor. Claro, con la mentalidad piqueta y con dinamita también. Con dinamita. No se va a creer que esto se bajaba con solamente picos. No, con dinamita. Así es. Así que luego de hacer volar la recoba. Claro, y le llamaron el dinamitador, porque se dio el lujo de accionar algunas dinamitas. Eso, tal como aparece en las películas, que hay una caja, una claro, manivela, ¿no es cierto? Y la presionan. Bueno, sí, eso es como si fuera yo a encender la electricidad. Veo que uno hace un corte con la llave. Exacto. ¿Sí? Es igual, pero don Torcuato se dio el lujo, por eso le llamaron el dinamitador, ¿no? Mire, qué notable y qué cierto fue, ¿no? Claro.
Porque hasta tal punto que la gente le agarró miedo en eso. era un hombre de cartuchos de dinamita a tomar, claro, digamos. Y, por ejemplo, cuando entra don Torcuato en funciones como intendente municipal, le quitan tres arcadas de la derecha para la apertura de la Avenida de Mayo. ¿Y qué pasa? Esa torre que daba en forma asimétrica, 10 metros de torre. Claro, parecía una escuadra. Entonces la tuvieron que demoler también. Claro. Por lo cual, a partir de 1889 y hasta 1940, en que se restauró el edificio, el Cabildo fue una edificación mocha. O sea, claro. Era una casita. Era una casita. Porque después, para la apertura de la diagonal, le quitaron 3 arcadas más y quedó una casa que no se sabía bien qué era, hasta que alguien le decía, ese era el Cabildo. Claro. Que es la época que estamos hablando nosotros en los días anteriores, que es el auge del liberalismo político, el liberalismo económico, y la crítica hacia todo lo que fuera colonial. Y eso se incidió en lo edilicio. Algunos pensaron, como dijimos nosotros, tirarlo abajo el Cabildo. Le empezaron sacando las rejas coloniales, le empezaron sacando varias partes, y bueno, acá tenemos una incidencia del liberalismo político y económico en las construcciones. Borrar todo lo que representara la historia colonial. Todo lo hispánico. Claro, todo lo hispánico. Y bienvenido sea lo afrancesado, ¿verdad? Claro. Como sucedió a partir de don Torcuato de Alvear, que no solo la intendencia, sino los particulares comenzaron a construir sus mansiones y palacetes al mejor estilo francés. Claro, se contrataba a arquitectos franceses o ingleses en todo caso, esos grandes cúpulas, techos que vemos en Buenos Aires y acá en Mendoza también. Mendoza que crece después del terremoto, es una Mendoza también que inclusive adopta algo que se ha, llamémosle entre comillas, popularizado hoy, el colocar palmeras. Nosotros tenemos la concepción del Parque General San Martín, producto del liberalismo de aquel entonces, de Emilio Civil, como un espacio más circunscripto con palmeras. Tenemos una avenida que es totalmente llena de palmeras, tenemos casas particulares de la época, me estoy refiriendo. Sí, por supuesto. Que se le coloca las palmeras, inclusive el desaparecido bulevar de la calle Las Heras, donde era un bulevar con palmeras, que lo tiraron en 1940, por otras razones que después hablaremos, pero para que ustedes vean, esa es la influencia, como vos decís, del urbanismo francés. Exacto. Bueno, acá nos saluda nuestra amiga Leti Cosca. Hola, gracias por estar junto a nosotros, como siempre. Y continuando con esta historia del Cabildo, vos decías que directamente hubieron personas que quisieron, o autoridades que quisieron demolerlo sin más, tal como fue el intendente José Guerrico, quien lo calificó de edificio vetusto y como que afeaba la ciudad de Buenos Aires, que estaba surgiendo al mejor estilo parisino. No en vano se la llamó la París de Sudamérica, hasta el año 1910. Pero todo esto no tuvo la suscripción popular. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, que la gente se oponía a esta reforma porque no se sabía cuál era el final último de todo esto. Claro. ¿A qué se quería arribar? Aquí que se quería arribar, porque por aquella vieja frase que cuando dice así, cuando veas la barba de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, porque los próximos eran los vecinos que se les destruían las cosas. Y esto va en concomitancia con algo también, que hay que estar, por ejemplo, lo que fue el fuerte, que fue demolido el fuerte de Buenos Aires, al cual vos hiciste una gran alusión ayer, que se transformó en la Casa Rosada posteriormente, la Casa de Gobierno Nacional. Esto después de la ley de federalización y todo, después de la década del 80, ¿no? Cuando la empiezan a construir, fíjate vos, pero esto se tiene que ver, que también le pegaron un pequeño sesgo, es decir, un pequeño golpe de piqueta. El primer golpe de piqueta se lo dio Sarmiento. Son dos edificios de estilos diferentes. Uno es neoclásico francés y el otro es renacentista. Si uno lo ve de frente, parece, en el conjunto en general, una mirada rápida, parece que todo es igual.
pero por eso tiene un lado mucho más pequeño que el otro, no es proporcional, ¿sí? Y con todas estas ideologías del progreso, también iban a tirar la casa, es decir, tiraron el fuerte, hicieron estas construcciones, también le llegó su turno también, que eran nuevas, ¿sí? Bueno, después vino el arquitecto Tamborini y unió el conjunto en esa arcada famosa, ¿no es cierto?, de medio punto que da como la vista central a la Casa Rosa donde vio entrar. Ahora, eso cuando nos explicaba la profesora de Historia del Arte, que le mandamos saludos también, uno no lo podía creer. Yo me tuve que ir a Buenos Aires para entender esto. Me senté en la estatua del general Belgrano. Para mirar bien de frente. Claro, previa... Le dije al policía federal que custodiaba, antes no había ese vallado que estaba ahí, ¿no es cierto? Le dije que yo iba a estar observando, me iban a ver que estaba observando y sacando fotos, ¿no es cierto? No, así que se lo llevaron preso. Claro, yo me antecedía a eso. Y yo no entendí hasta que después de una hora empiezo a ver las diferencias que nos decía la profesora. Y son notables. Pero es también es simultáneo a estos toquecitos del Cabildo, ¿no? Así es. Queremos saludar a nuestra amiga Alejandra Hernández Olivares, que comentó la foto del día de ayer del Cabildo y nos dice: este programa es excelente, muchas veces me cuesta bajarme del auto para no apagar la radio. Muchas gracias. Una viaja y se instruye. Muy bueno. Bueno, gracias. Gracias por esta apreciación. Esto nos llena de alegría porque estamos... en forma simultánea. Simultánea, ¿no? Y nos están escuchando desde la radio de un coche. Eso está bueno. Bueno, estábamos con la historia de nuestro Cabildo, porque es el Cabildo de todos los argentinos. Es el mayor ícono histórico edilicio que existe. Es el Cabildo papá, digamos. Exactamente. ¿Qué pasó con esta historia de los mochamientos de todas las arcadas de esa casita inerme que queda en medio de la Plaza de Mayo? En el año 1932, y a pedido de la gente del vecindario de Buenos Aires, se sacó una ley, la 11.688, por la cual se lo declaró monumento histórico, reliquia histórica, y comenzó a partir de 1938 su restauración en lo posible, ¿no? Pero vos fíjate las políticas patrimoniales, si se puede decir, de la época. Recién en esa época se toma conciencia de algunas cosas. Recién entonces, y es también cuando se restaura la Casa de Tucumán. Claro, y es en la época también que se declara, en 1941, las ruinas de San Francisco como un monumento histórico, ¿no? Así es. El 28 de abril de 1938, el Poder Ejecutivo Nacional creó la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos, que se instaló luego en el Cabildo como sede permanente. Y esta fue la comisión que le encargó al arquitecto Mario Buschiazzo la restauración de la sala capitular y las dependencias de la planta alta. Y para lograr esto, Buschiazzo se basó en planos del proyecto de Benoit, que fue el que agregó la torre italiana. Se basó en estos planos, logró restaurar las salas en el año 1939, en noviembre, junto con el primer piso. O sea, un gran trabajo de este hombre. Y para la restauración del edificio buscó rescatar los elementos originales, la mayoría de los cuales se hallaban en un depósito municipal. Y el principal problema lo constituyó la fachada superior, pues no se guardaba documentación de ella. De manera que optó por hacerla similar a la delantera. Así que en la parte posterior está igual que en el frente. Claro. Porque no habían y se vuelve al techo de dos aguas. Y vuelve al techo de dos aguas, se reconstruye la torre con hormigón armado para poder diferenciar las partes nuevas de las antiguas, y se redujo el tamaño con respecto al tamaño que tenía en la época de la colonia, ¿sí? Dado que si lo hubiera conservado hubiese quedado desproporcionada con el resto de las nuevas edificaciones que hay en la Plaza de Mayo, sobre Plaza de Mayo. Y la restauración total fue inaugurada el 11 de octubre de 1940, y aunque la obra también tuvo algunas críticas, fue la primera restauración exitosa de un monumento histórico nacional que se pudo recuperar a pesar de todos los intentos por destruirlo definitivamente. Si no, lo tendríamos en ruina.
Fíjense ustedes, cuando nosotros conmemoramos y celebramos a la vez el bicentenario de la Revolución, toda la parte tecnológica que se pasó ahí, teniendo como base la estructura del Cabildo. Eso estuvo bueno, sí. Sí, y en sucesivas también celebraciones. De lo contrario, no hubiese podido hacerse esto que se hizo a partir del 2010, ¿no? Claro. Allí, José Luis, funcionó la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos de la Nación. Primero fue, ¿sabes qué fue? Una casa de compra y venta de libros usados en el patio del Cabildo. Ha pasado de todo allí. Fue cárcel, fue tribunal, fue legislatura, fue tantas cosas el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires que realmente hubiera sido un crimen borrar todo ese pasado de un piquetazo, no de un plumazo, de un piquetazo. De la mentalidad piqueta, que después hablaremos. Claro, porque por ejemplo sí se tiró abajo el antiguo Congreso de la Nación. Claro. Que estaba cerca de la Casa de Gobierno. Vos dijiste que te paraste desde la estatua de Belgrano mirando de frente a la Casa de Gobierno, ¿no? El Congreso estaba a mano derecha, haciendo ochava con la Casa de Gobierno. Ahí estaba el viejo Congreso de la Nación que funcionó casi 50 años. También abajo. Ese abajo quedó nada más que la sala de sesiones. Es lo único que se conserva en un templete. Exactamente. Hoy creo que funciona alguna misión histórica allí, pero estuvo funcionando un banco y aún en el 17 de octubre de 1945 hay fotografías, aún se conservaba el Congreso de la Nación. Está el edificio allí. Después cayó bajo el poder de la piqueta del progreso. Así es. Y de las concepciones ideológicas del momento también. Es decir, por eso esto hay que verlo en función de eso también, ¿no? Felizmente lo tenemos al Cabildo mochado, pero lo tenemos. Hemos llegado al final, Alejandro, en este programa. Gracias a la Dirección de Radio Nacional por permitirnos extendernos en el programa. Y bueno, agradecemos también ahora al señor Cía por la operación técnica. Sigue el señor Daniel Badano en el boletín informativo y continúa Fito Suden en el patio trasero. Hasta mañana.